Estamos en diciembre y como cada año por estas fechas, se reúne la mastodóntica Asamblea Nacional Cubana para, supuestamente, debatir sobre la realidad de la isla y adoptar acuerdos para lo que está por venir. La verdad es que la mayor parte de lo que se dice y se discute en estas reuniones es bastante aburrido y reiterativo, pero esos 2 momentos al año en los que se reúne la Asamblea Nacional Cubana siempre nos deja perlas, comentarios llamativos e intervenciones que al menos sirven para recordar luego todo lo que prometen y no cumplen. Vamos allá. Yo siempre he pensado que estas reuniones de la Asamblea Nacional Cubana nos muestran una singularidad de nuestro país, y no precisamente una singularidad buena. Ese es el momento en el que ocurre alguna votación a mano alzada, seguramente lo has visto, cuando, casi sin excepción, todos los diputados han votado y votarán por lo mismo. Pasados tantos años con la misma escena, nos parece de lo más común del mundo, pero al menos a mí no deja de parecerme llamativo que en un país donde la gente discute todo el tiempo y por casi cualquier cosa, de repente en la asamblea los cubanos, centenares de cubanos de distintas edades, profesiones y provincias, todos de repente están de acuerdo y todo el tiempo. Solamente ese mínimo hecho debería hacernos pensar o dudar de la legitimidad de la asamblea cubana. ¿Qué medicina toma esa gente que siempre está de acuerdo? Sobre todo, de acuerdo con lo que dicen los que mandan más en el país. Pues a la reunión de diciembre de la Asamblea Nacional de 2024, sospecho que dedicaremos más de un video y más que un simple comentario. Para empezar, ya se produjo el debate en comisiones, que es lo que ocurre antes del debate en el Pleno de la Asamblea. Los diputados se dividen por grupitos, donde también aparecen miembros del Consejo de Estado, y cada uno de esos grupitos debate un tema diferente. No es algo solo que pasa en Cuba, es algo que sucede en casi todos los sistemas parlamentarios del mundo. En uno de los debates de las comisiones, específicamente en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, habló el ministro de Energía y Minas de Cuba, el compañerito Vicente de la O. Levy, que habla y usa un tono de voz como si fuese un manager de pelota provincial. Anunció un plan para la recuperación del deteriorado sistema eléctrico nacional. Porque claro, no podía pasar esta sesión de la Asamblea sin que se hablara de los apagones, que, como los usuarios de este canal lo dijeron en una de las encuestas que habitualmente publicamos, apagón es la palabra del año 2024 en Cuba. Y lo más terrible es que la mayoría tiene la sospecha, bastante bien fundada por cierto, de que será también la palabra principal del año que viene, del 2025. En febrero, nosotros tenemos incorporado 2 parques, 6 parques más en el mes de marzo, y todos los meses como promedio estaremos sincronizando 5 parques solares fotovoltaicos. Si lo multiplicamos por la potencia de cada parque, que es 21 megawatts, estamos diciendo que en el primer semestre tenemos unos 590 megawatts sincronizados. Esas afectaciones que han ido promediando 1.400, 1.500 megawatts se van a reducir considerablemente, paulatinamente, y hasta final del año que viene. Nosotros decimos que enfrentamos o empezamos el año 2026 con una recuperación de manera importante y considerable. Pero Vicente de la O quiso darnos esperanzas a los cubanos, y esperanza sí que dio alguna. Lo que no dio durante su intervención fue, de verdad, datos y plazos concretos de cómo se va a resolver la situación. En sus propias palabras, el 2025 va a ser de recuperación paulatina para enfrentar, según sus cálculos, un inicio de 2026, no 2025, 2026, mucho mejor de lo que hemos estado en 2024. De manera bastante suave nos mete la pastilla bajo la lengua. El 2025 va a ser de ampanga. Y por supuesto que no fue el ministro el único que habló. La recopilación de lo dicho en esa comisión, según la televisión estatal, nos deja perlas como la de Angélica María Chorens, diputada por Cienfuegos, quien nos dice que el gobierno ha puesto una mirada estratégica para resolver el problema de la electricidad en Cuba y ha colocado este asunto como prioritario. La mirada estratégica que le ha dado la máxima dirección del país a la recuperación del sistema electroenergético nacional es una muestra de que es un asunto prioritario, no solo para que el pueblo perciba una mejor calidad de vida, sino porque es básico para el futuro desarrollo económico y social del país. Habría que preguntarle a Angélica María si el mismo gobierno que estaba antes, que es el mismo que ha estado siempre, no tenía una mirada estratégica y no consideraba la electricidad como un asunto prioritario. En esta cuidadosa selección de intervenciones que nos hace la televisión cubana, también ubican la opinión de Dayana Beira, diputada por La Habana, que dice, sin que le tiemble la voz, que el camino es largo,
Así que olvidemos las esperanzas cortoplacistas de que se solucione el tema de los apagones bien rápido y que no le importa a ella que sea largo el camino, porque es un camino sostenible y soberano, y que eso es lo que hay que defender. Me queda claro que el camino es largo, pero que es sostenible y es soberano, y yo creo que eso es lo que tenemos que defender. ¿De dónde sacan a los diputados en Cuba? ¿Cómo es posible que digan estas tonterías sin que les tiemble la voz o se les caiga la cara de vergüenza? Ahora mismo díganme, ¿qué le importa a los cubanos si la corriente viene de paneles solares o de termoeléctricas viejas? Lo que importa es que hay gente destrozada, literalmente destrozada, por la falta de electricidad, por el calor y los mosquitos, con la poca comida que tienen echada a perder. Y no es cuestión de un día, ni de dos, ni de una semana, ni de un mes. Es una cuestión que rebasa ya más que un año. ¿A quién le importa ahora mismo en Cuba, en medio de este retorno al medioevo que es lo que vive la isla, si la corriente la produce el Estado, un productor privado o una nave espacial alienígena? La gente quiere corriente, simple y llanamente corriente. Y que me perdonen si estoy equivocado, aunque no sea ni soberana ni sostenible, pero quiere corriente. La gente no quiere que el camino sea más largo de lo que ya ha sido. La gente quiere soluciones inmediatas y la gente quiere luz. Es tan difícil de entender eso. Es tan difícil ser empático, o al menos un poquito, y hablar como la gente y para la gente y no para caerle bien a un ministro o a un cuadro alto del partido. En fin, así son nuestros diputados. Según lo dicho por el ministro de Energía y Minas, el país tratará de recuperar 850 megawatts de disponibilidad extra en la generación distribuida. Para que se entienda mejor, en este empacho de términos que usamos cada vez que hablamos de electricidad en Cuba, la generación distribuida son esencialmente los grupos electrógenos, aquellos que comenzaron a instalarse durante la llamada revolución energética anunciada por Fidel Castro en 2005. Son grupos electrógenos que trabajan con diésel y con fuel oil. Esa generación distribuida ha estado muy afectada por varias razones, entre ellas el deterioro de los equipos y fundamentalmente también la falta de combustibles, porque estos grupos electrógenos, a diferencia de muchas de las termoeléctricas del país, no trabajan con crudo nacional sino con combustibles importados. Y recordemos que Venezuela desde hace años ha dejado de ser esa gigantesca teta de combustible que abastecía a Cuba, incluso tanto que permitía a Cuba refinar y reexportar combustible venezolano. La idea general, según el ministro Vicente de la O, es que haya para el año que viene, 2025, una disponibilidad de electricidad promedio de 1.400 megawatts diarios. Para que se hagan una idea, eso es menos de la mitad de lo que habitualmente demanda el país, que está en torno a los 3.000 megawatts y un poco más. De la O Levy se atrevió a hablar no solo de la generación térmica y de los grupos electrógenos, sino también de que se incluye en el paquete la energía solar fotovoltaica, que parece ser la gran apuesta para el año 2025. Y también habló del uso de biomasa cañera y energía eólica. Escuchen bien, biomasa cañera y energía eólica. Sobre estas dos variantes de generación eléctrica habría que detenerse un poquito y pensar cómo se va a sostener un incremento en la utilización de biomasa cañera para la generación eléctrica si cada vez menos centrales muelen en el país y cada vez hay menos caña en el país. Y si de molinos de generación de energía eólica hablamos, habríamos de señalar la cantidad de promesas incumplidas, de estudios completos de zonas de viento para instalar campos de molinos eólicos, estudios que se han engavetado e inversiones que nunca se han terminado del todo. ¿Cómo quieren que les creamos de verdad que apuestan por las renovables? Si, como hemos dicho otras veces, problemas de dependencia del combustible Cuba siempre ha tenido, como siempre ha tenido sol y lugares con viento suficiente como para generar energía a partir de ese viento. El ministro ha dicho que Cuba tiene combustible, sobre todo puesto para las termoeléctricas. Habló de crudo nacional, del gas natural también nacional, como tratando de decir que el problema no es fundamentalmente de combustible. Y en esas palabras se advierte una profunda contradicción, porque durante todo el año 2024, en distintas intervenciones, han estado oscilando para justificar los apagones diciendo que se trata a veces de averías o de problemas de combustible, o de problemas para pagar el combustible, que es lo mismo. Y también han hablado de barcos tanqueros que esperan fuera de puerto, esperando a que les paguen. También han hablado, por supuesto, de las sanciones de los Estados Unidos. Ni siquiera se ponen de acuerdo, y esto es lo importante determinar aquí, ni siquiera se ponen de acuerdo para dar las justificaciones que explican los apagones según ellos. En esa comisión donde se trató el tema de los apagones y de la energía en Cuba, el ministro también habló de implementar acciones para el uso racional de la energía. ¿Cuán racional, me pregunto yo, puede ser un uso en un país asolado por los apagones, donde la gente tiene que ponerse a cocinar y a lavar de madrugada porque es quizás el único momento donde tiene electricidad suficiente? Son los apagones los que nos han llevado a una situación irracional, que ahora esta gente pretende racionalizar más de la cuenta. En un mundo de locos, mi gente, es el cuerdo el que está jodido. Entre los pocos datos concretos que dio el ministro,
Recordemos que a esta gente no le gusta dar datos ni hacer demasiadas promesas que luego le caigan arriba como un bloque al dedo gordo del pie. Recordemos cómo lograron editar, un ejemplo que les pongo, el discurso de Raúl Castro de 2007, no del vasito de leche. Y si tienes dudas, te invito a que busques la transcripción de aquel discurso y verás que la referencia al dichoso vasito de leche ya no aparece. Pues volvamos al tema. Entre los datos que dio el ministro, dice que el país dispone ahora mismo de 280 megawatts de energía producida por parques solares fotovoltaicos y que una parte importante de esos 280 megawatts se producen gracias a la inversión extranjera. También dijo, y porque sabe que la gente se preocupa por cómo Cuba paga o no paga esas inversiones, porque lo habitual es que Cuba no pague o deje de pagar y entonces se acaba todo el flujo de financiamiento, el ministro usó la jerga burocrática de siempre para decir que se están implementando mecanismos para que los inversionistas extranjeros reciban pagos a través de utilidades generadas por empresas exportadoras de la organización. A saber qué quiso decir él con eso. Vicente de la O también habló de un donativo chino que permitirá añadir 120 megawatts a partir de parques solares fotovoltaicos en 2025. Según su promesa, los primeros 35 megawatts estarán listos a inicios de 2025. Inicios, no dijo otro dato relevante, una fecha más exacta. Quizás ya no quieren trabajar por fechas y efemérides. Los restantes 85 megawatts serán instalados posteriormente. No dijo cuándo exactamente, pero se supone que en 2025 también. Y tuvimos por fin noticias sobre el parque eólico Herradura 1. Gracias al ministro supimos que se paralizó su construcción e instalación por falta de financiamiento. Ahora nos dice que los pagos se han realizado y que el proyecto tiene un cronograma bien definido, aunque eso mismo dijeron cuando empezaron a construirlo. Sin embargo, anunció que tiene su finalización prevista el Parque de la Herradura 1 para 2025. En fin, que a pesar de las palabras del ministro de Energía y Minas de Cuba, 2025 volverá a ser un año de apagones. La única promesa concreta de la administración es que quizás hay un poco menos de apagones que en 2024. Y a esta gente ya ni es mejor ni siquiera darle el beneficio de la duda, aunque por supuesto deseamos que sea así, sobre todo por el bien de la gente o por el alivio de la gente, porque realmente a veces no hay mucha diferencia entre un apagón de 5 horas y un apagón de 4 horas y media. Ya me dirás tú. ¿Qué te parecieron las promesas del ministro de Energía y Minas en el debate de comisiones previo al debate en pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular? ¿Qué piensas que pasará con la corriente en Cuba en 2025? Dame tu pronóstico. Coméntame tus deseos. ¿Cuál podría ser la solución definitiva para los apagones en Cuba, en tu opinión? ¿Crees que en estas reuniones se necesitan más datos y soluciones concretas, al menos declaraciones de ese tipo por parte de las voces gubernamentales? No te olvides de dejarnos tu comentario y tu like si te gustó este video. Recuerda que también en los comentarios puedes proponernos temas para comentar en este canal. Tenemos muchos comentarios, pero nuestro equipo se encarga y se esfuerza por leerlos todos. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo material de Noticias Cuba. Chao.